Te doy la más cordial bienvenida a este segundo video de esta infografía que tiene por propósito el responder cuáles son las facultades que contiene el Estado con el propósito de generar impuestos. Y en este sentido es importante, en primer término, definir la facultad tributaria. Y diremos que la facultad tributaria se compone del conjunto de atribuciones que otorga tanto la Constitución en su artículo 31, fracción cuarta en México, como los demás dispositivos normativos creados por la soberanía representada en el Congreso y que permiten que se distribuya entre las diversas funciones públicas un conjunto de derechos en materia de recaudación de recursos con el propósito de que el Estado pueda enfrentar las necesidades públicas. En este sentido, es muy importante reconocer que las funciones públicas se ejercen precisamente a través de los órganos de poder, y estos órganos de poder son tres: el ejecutivo, legislativo y judicial, en cualquiera de sus tres niveles. En este sentido, es importante también sepas que la actividad recaudatoria contempla tanto impuestos municipales, estatales y federales, y que en cualquiera de estos casos, estas facultades para crear impuestos se rigen por tres principios que sirven de guía a toda la actividad tributaria en México. Y esos principios son el de legalidad, equidad y proporcionalidad. En el cuadro que encuentras tú arriba, justo donde estás viendo este video, en esta infografía, podrás apreciar que existe en amarillo un área donde cito que ahí estamos analizando las facultades constitucionales de las funciones públicas en materia tributaria. Recordarás, las funciones públicas son estas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y como puedes apreciar, el cuadro que está arriba, justo en esta infografía, precisamente divide las facultades constitucionales de tanto la creación como el control en materia de contribuciones, por lo que refiere al poder legislativo, al ejecutivo y, por último, al judicial. Respecto al poder legislativo, tal cual lo presenta el cuadro, ya sabemos, a este corresponde formalmente la actividad legislativa y muy concretamente es el artículo 72 de nuestra Carta Magna el que establece a grandes rasgos cada uno de los pasos que debe de seguir el Congreso de la Unión en la elaboración de cualquier dispositivo normativo, llámese de naturaleza civil, penal, laboral e incluso la tributaria. Sin embargo, también hay que matizar que además de estos pasos que indiscutiblemente se siguen, estos pasos que señala el artículo 72 constitucional para la creación de normas tributarias, que además este artículo 72 se encuentra a su vez complementado por tres artículos principales. El 73, fracción séptima, en concreto, le da facultades a todo el Congreso de la Unión para regular el presupuesto, para establecer el conjunto de contribuciones que el Estado tiene que recaudar para satisfacer la necesidad pública o el gasto público, como lo reza el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Por otra parte, el artículo 74, es muy especial, ya no regula a todo el Congreso, sino en concreto a la Cámara de Diputados, y faculta en su fracción cuarta a la Cámara de Diputados en materia de aprobación del presupuesto, es decir, de las dos cámaras que comprometen al Congreso, es finalmente la Cámara de Diputados quien tiene la última voz en el sentido de terminar de aprobar cuáles van a ser las contribuciones que van a cubrir el gasto público. Esta es una característica muy especial a nivel internacional por parte de las cámaras en México.
en el sentido de que es importante sepas que finalmente corresponde a esta, a la que representa realmente el pueblo, la Cámara de Diputados, hacer la aprobación final de las contribuciones que tenemos que pagar los ciudadanos. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Te podrás preguntar. Bueno, pues la Cámara de Diputados representa al pueblo y es el pueblo, indiscutiblemente, quien se sacrifica para hacer el pago. Luego, entonces, este principio viene de Inglaterra, aunque en Inglaterra se reconoce que solamente al pueblo le corresponde aprobar los impuestos. Aquí, cuestionablemente, nuestra Suprema Corte de Justicia en México ha dado participación también al Senado de la República, yendo en contra de las condiciones políticas que deberían de regir una sana tributación que incumbe única y exclusivamente al pueblo. Por otra parte, hecha la crítica a un lado, tenemos dentro del conjunto de normas constitucionales que regulan la creación normativa en materia tributaria, un artículo 131 constitucional que establece las facultades del decreto delegado y que le permiten al Congreso de la Unión en primer término el delegar, si así lo considera prudente, facultades en el ejercicio sobre el Poder Ejecutivo para que éste en materia arancelaria pueda establecer cupos, establecer límites de entrada a productos, con el propósito de proteger la industria nacional. Y es así como en materia de creación normativa, es importante tú que sepas que el marco que erige los principios que permiten establecer de entrada impuestos en México se encuentra, por lo tanto, enmarcado en primer término por el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que exige para esta materia de creación normativa que el impuesto se encuentre en ley, además de otros principios que ya verás en la materia. Adicionalmente, también tenemos un artículo 72, que como te mencionaba, regula todo el proceso legislativo, el 73, fracción séptima, que faculta al Congreso establecer leyes presupuestarias, el 74, fracción cuarta, que establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar al final los impuestos. Y el 131, que es quien le otorga al Congreso de la Unión la facultad de delegar algunas modificaciones en el ínter del ejercicio sobre el Ejecutivo para que sea el Ejecutivo quien establezca cuestiones estratégicas en materia de comercio exterior para evitar que se dañe la economía nacional. Y dicho esto, repito, este es el marco general en materia normativa. Sin embargo, también existen otros preceptos importantes donde el Ejecutivo en el proceso legislativo muy concretamente también participa. Ya has de saber por derecho constitucional que al Ejecutivo le corresponde finalmente el brindar tanto la sanción a la ley como la promulgación a la ley, y finalmente el Ejecutivo va a turnar la ley para refrendo ministerial con su secretario que corresponde en el despacho. En este caso sería el de Hacienda, porque estamos hablando de tributos. Entonces, la Constitución también le otorga al presidente de la República en este sentido facultades. Comencemos por el artículo 74, fracción cuarta, le permite al presidente, de hecho le obliga al presidente a enviar el presupuesto anual a la Cámara de Diputados para que se inicie la discusión. Entonces comenzamos por esto y es ahí donde comienza la intervención en el proceso legislativo por el presidente de la República. La promulgación que ya te mencionaba se encuentra por su parte regulada en el artículo 89, fracción primera de nuestra Carta Magna, y el decreto delegado, como ya te mencionaba, se encuentra en el artículo 131, ya hablamos de él hace un momento. Y por último, hay que mencionar que de forma extraordinaria al presidente se le permite hacer verdaderas leyes en casos excepcionales cuando se presentan situaciones de emergencia según el texto del artículo 29 de nuestra Carta Magna, lo que vendría a ser el decreto
ley, del cual ya habrás hablado en Constitucional, ya habrás visto este tema y no vamos a profundizar, solo lo mencionaremos, que se debe de considerar como una fuente de derecho tributario cuando dentro de las restricciones el presidente también impone algunas económicas y por lo tanto previsiones para que los impuestos no se paguen. De ahí la importancia del decreto ley en esta materia. Y por último, no menos importante, además de estas facultades que indiscutiblemente son legislativas y que corresponden por ley al Poder Ejecutivo, participar con ellas en la vida del país y con el Congreso de la Unión, según sea el caso, tenemos además también una creación material de ley con una facultad formalmente administrativa, cuando el artículo 89, fracción primera de la Constitución, le permite al Ejecutivo crear reglamentos. El reglamento tiene por propósito que el Ejecutivo provea a la ley a su exacta observancia, sin excederse. Esto es, el Ejecutivo no puede, y esto es importante y hay que subrayarlo para toda la carrera, no puede crear impuestos por su propia cuenta. Le está impedido, pero sí puede crear reglamentos que faciliten el cumplimiento de las leyes tributarias. Y como esto, el Ejecutivo crea reglamentos para facilitar el cumplimiento de la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, la ley de impuesto especial sobre producción y servicios y diversidad de normas tributarias, con el propósito de que el sistema funcione. Luego entonces, también en este sentido, como puedes apreciar, finalmente es importante hablar del Poder Ejecutivo dentro de estas facultades y surge una limitante para el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo en el reglamento, primer limitante importante, el Ejecutivo en el reglamento no puede establecer impuestos que no hayan sido expresamente previstos por el Congreso de la Unión. Respecto al Congreso de la Unión, la limitante implica que el Congreso de la Unión no pueda obligar al ciudadano a recaudar nada que el propio Congreso no haya dispuesto en la ley y de una forma proporcionada y equitativa. De este segundo punto, los límites del Congreso, vamos a profundizar en otra infografía en este material. Y por último, el Poder Judicial de la Federación, no legisla, solo hace una labor de control y vigilancia sobre el cumplimiento de los principios constitucionales de proporcionalidad, legalidad y equidad en materia tributaria. No legisla, no obstante su función es nodal con el propósito de garantizar que a ti, a mí y a los demás ciudadanos no se nos transgredan los derechos humanos, sino que se respeten el conjunto de prerrogativas que establece a nuestro favor la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, que rige esto, que es la materia tributaria. Agradezco mucho tu atención y te veo en el tercer video que compone esta infografía. Saludos.